Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Cotacachi. Esta es nuestra historia. $300 años después de Cristo se marca como el inicio de la historia conocida de Cotacachi porque hay evidencia de asentamientos en la Sierra Norte desde esta fecha. Desde 300 a 900 años después de Cristo aparecen las Llactas, luego el gran señorío de Otavalo que incluía Cotacachi. De 900 a 1250 después de Cristo se forma la Gran Confederación Otavalo-Carangue-Cayambe. Pues permagut sakinga pashamuni ñuka talpawakuna tukurina hupi ashtawan gari miraspa ñuka wawakunapa mikungapa hatungapa munashpami shamuni rikupangi cuidapangi. Los primeros habitantes de este territorio llegaron por varias rutas desde Centroamérica. Ellos eran chipchas, pertenecían a la familia lingüística chipcha barbacoa y los llamaban yumbos o cayapas. Los cayapas o chachis probablemente fueron los constructores de las tolas o yachil, que se encuentran hasta nuestros días. Tolas que eran centros de administración pública política, de actividades artesanales y mercantiles. Nuestros antepasados tenían una religión natural, adoraban a Apucatequil, el rayo, al arco iris, y creían en los espíritus de las montañas, llamados guamanís o jircas. Cotacachi, Cayambe y Anaurcu, protectores de la felicidad y la fertilidad de los animales. Otavalo, Caranqui, Cayambi, Xactacunaca, Xukha, Tumama, Xactata, Uñachingapa, Munarca. Entre 700 y 1200 años después de Cristo, avanzan los incas desde el Perú hacia territorio de la Confederación. El ejército peruano dirigido por Huayna Cápac acabó con los combatientes locales. Al cabo de 10 a 17 años de guerra, Atahualpa dirigió combatientes contra los incas al mando del ejército de los Huambracunas, hijos huérfanos de los combatientes caídos. El señor de los Cayambis, Cacique Puento, también resistió a la invasión. Los pueblos pre-incas de incas se mezclaron. La lengua quichua, variante del chinchaisuyo, se generalizó. Este idioma ya lo utilizaban los mindalaes en sus viajes de comercio e intercambio. En 1494 se da la invasión española, se impone la religión católica, se fundan ciudades coloniales sobre las ciudades antiguas, se crean más tarde los corregimientos, un sistema administrativo político español organizado para el control y explotación de estos territorios. Ñukanchi hatun taytakuna wañurka, chaymanta haciendakuna paykunapa makipi kidarka. Encima de todo eso, reformas borbónicas. Más tributos y más control militar. La corona española exige más ganancias. Libre comercio, importación de productos que disminuían las ganancias. La mayor rebelión indígena de la Sierra Norte en la época colonial se inició en Cotacachi. El domingo 9 de noviembre de 1777, las esposas de los caciques se rebelaron en protesta a la extrema explotación de sus esposos, padres y hermanos, esclavizados en las haciendas y obrajes. El levantamiento se replicó rápidamente en muchos sitios de la zona. Se les perdonó la vida a las cacicas, pero se les castigó severamente. Además de los azotes, se les sentenció a trabajo forzado perpetuo en los obrajes. Los pueblos indígenas de Cotacachi lucharon para conseguir su independencia, pero las cosas no cambiaron para nosotros. El sistema de las haciendas continúa explotando mediante los guasipungos. Los hijos heredaban la deuda de los padres, deudas impagables por un pedazo de tierra.
Durante el gobierno de Eloy Alfaro en 1909 se promulga la ley de manos muertas, donde se establecía que los indígenas debían recibir salario de los hacendados, cosa que no se cumplió. En 1938, la Ley de Comunas reconoce derecho a territorio y a propias leyes a las comunidades que han ido organizándose y liberándose de las haciendas. Para 1964, la reforma agraria mediante el IERAC dividió las tierras y las repartió a las familias. Como Unión de Organizaciones Campesinas, Kaypi Huacharishkakan, Ñukanchipa, más que todo Alpamanda, Yakumanda, Tukui, Ñukanchipa, Nimistirishkakunamanda Rikungapa, y Chaymandami, Ñukanchi, Nishkanchi, Shuk Yuyeya, Shuk Shunguya, Shuk Maquilla, Ñukanchika, hasta Wangari, Kaypika Rikunakanchi, Nishkanchi, Chasna Katinakanchi, Tandanahushpa, hasta Wangari Shinji, Mañaykunata Churaspa, Leikunapi, Tukui Hawakunapi Nishpa. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Cotacachi, kaymi kan ñukanchipaq runa sapiyachay. Nacionalidad Quichua, somos el pueblo Cotacachi. Así es nuestra historia.